En Parroquianos empezó la transmisión. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy nos ha sido un poco sencillo para nosotros la realización del programa. Hemos tenido inconvenientes como tal a nivel técnico, pues son cosas que generalmente suceden en transmisiones en vivo. De todas formas, queremos agradecerles por estarnos acompañando esa noche, ofrecerles excusas por la tardanza en el inicio del programa, pero bueno, lo importante es que estamos acá nuevamente en esta cita de todos los domingos, acá en donde pues como tal lo inexplicable hace nuevamente su aparición para amenizar estas noches de domingo y especial esa noche que acá en Santiago de Cali está bastante fresca y es propicia para lo que vamos a escuchar el día de hoy. Y quiero arrancar pues como comentándoles algo, y es que seguramente muchas personas han escuchado o incluso vivido sucesos aterradores, tales como apariciones de brujas o duendes en barrios populares de acá de la ciudad de Cali. Es algo que pues, probablemente puede haber sucedido. Apariciones, contacto cercano o incluso conversaciones, así como lo oyen, conversaciones con entidades en reconocidos edificios o empresas de la ciudad. Entonces, con casos de la Torre de Cali, el edificio como Juan del Prado, las instalaciones de Carvajal S.A. o incluso instalaciones de la Alcaldía de Cali. También seguramente han escuchado o han tenido conocimiento de mitos urbanos, otro tipo de leyendas que pasan de una generación a otra sobre personajes célebres, quienes generan recordación, y no propiamente por temas gratos, sino por episodios tétricos, siniestros o inexplicables. Así que alistémonos para estas historias, que son reconocidas, enigmáticas, misteriosas y legendarias de nuestra ciudad, que se han desarrollado en lugares icónicos y tradicionales. Algunos de esos lugares aún están habitados y otros, en teoría, están solitarios. Así que hoy no dejes de escuchar la recopilación de las mejores leyendas urbanas de Cali. Y Café Paranormal llega a ustedes con la compañía de Nelly y Leonardo y quien les habla, Julián. Así que sin más preámbulo, empecemos el diálogo. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás, Nelly? Hola, buenas noches. Aquí veo que el Café Paranormal tiene como bastantes visitantes. Yo creo que nuestras historias de hoy están haciendo que la transmisión sea un poco tormentosa, pero pues bueno, ahí estamos para continuar. Ahí estamos en pie de lucha, como dice el dicho. Y efectivamente, como dice Juli, la invitación es para que conozcamos todas estas historias icónicas en la ciudad de Santiago de Cali. Y lo sorprendente es que son muchos relatos, son muchas historias que quizás nosotros como buen caleños, los que nos están escuchando desde Cali, no conocen o no conocíamos
y son lugares que visitamos frecuentemente, son muy recurrentes, son lugares de acceso público, y estas historias son un poco asombrosas. Nuevamente le doy la bienvenida a nuestra invitada estrella y de aquí en adelante para todos los capítulos de Café Paranormal. Nelly, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Acá esperando a que arranquemos porque tenemos unas historias muy, muy chéveres y sé que tenemos muchos datos que hay personas que no conocen. Ok, y saludemos también a nuestros oyentes, a Foxy99 Hacker, a Carolina Gutiérrez, a Brian Mesa, Andrés Felipe Gutiérrez, a James también vi que se conectó por ahí. Buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos. ¿Qué nos traes hoy, Nelly? Bueno, vamos a iniciar esta noche con la historia de Buciraco, el demonio del cerro. Yo creo que colombiano, caleño que se respete, perdón, tiene que haber subido en algún momento al Cerro de las Tres Cruces, ya sea obligado ahora en el plan fitness que tenemos en Cali, ¿no? Que hay muchos que suben los fines de semana al Cerro de las Tres Cruces. Pues resulta que este cerro detrás tiene su historia. ¿Y esta historia cuál es? Resulta que a principios del siglo XIX, Cali estuvo azotada por una serie de epidemias, una serie de males, y la comunidad se los atribuyó a un demonio de nombre Buciraco. Este demonio llegaba de Cartagena para sentarse a la Sultana del Valle. En las noches se escuchaba mucho ruido, se decían que hacían pues las rumbas más extrañas en el cerro, que venían muchas enfermedades. Entonces la gente empezó a buscar pues la manera de poder exorcizar el Cerro de las Tres Cruces. Es así como en 1837 dos misioneros que vinieron desde Popayán, de nombres Vicente y Juan de la Cuesta, exorcizaron en teoría definitivamente el demonio, levantando en ese lugar 3 cruces, pero eran de guadua. Pues ustedes saben que la guadua tampoco es que sea como muy resistente, entonces pues el sol, el agua hizo que las cruces terminaran cayéndose. Y para coincidencia, una muy mala coincidencia, empezaron los males de nuevo para la ciudad de Cali y la gente pensó que era venganza de Buciraco. Entonces ya decidieron que había que hacer algo más fuerte, y es así como en 1937, o sea, ven como que de 1837 a 1937, ¿no? Ese número pueden hacerlo como en un chance. En 1937, el padre Marco Tulio Collazos mandó a construir las 3 cruces en ferro concreto, que es como las conocemos ahora, ¿no? Para darle tranquilidad a la población. Dicen los que saben que en esa construcción se gastaron más de 300 litros de agua y que el precio total fue de 10,000 pesos de la época. Y finalmente la obra se concluyó el 6 de enero de 1938. ¿Cómo la ven ustedes? La historia que hay detrás de las famosísimas 3 cruces. Sí, sí la conocía, y efectivamente lo que se dice es que estas cruces lo que hacen es como limitar a este demonio para que no baje aquí a Cali, ¿no? A hacer sus sofarranchos, sus rumbas, sus desastres. Claro. Exacto, que hay como que sí, ya ¿no? Él manda a sus demonios porque muchas rumbas y zafarranchos sí hay. Y más que todo en esta pandemia, ¿no? Han habido varias, como que Buciraco se soltó. Sí, señor. Pues no, lo que pasa es que yo creo que Buciraco se quedó haciendo cuarentena y se olvidó de que Cali hay que controlarla un poquitico. Entonces ha estado complejo el asunto y bueno, esperemos que nuevamente salga y suba a ese cerro y controle nuevamente todos esos demonios que nos están atacando producto de la pandemia. O sea que Buciraco fue el único que haciendo cuarentena, según tu Juli. No, claro, ya más de 100 días sin cuarentena. Pues muchachos, de esta historia, unos dicen que las 3 cruces lo que hacen es contenerlo del lado de allá para que no pueda entrar, y hay otros que opinan que las 3 cruces lo que hicieron fue encerrarlo dentro de ellas. Entonces digamos que están como las 2 versiones de esta historia. Ok, sí. Bueno, yo también les traigo una historia. La verdad, yo he frecuentado este lugar y había visto esta imagen, por así decirlo. Sin embargo, no tenía conocimiento de cuál era la historia tras esta imagen. Para los que de pronto quieran esbozar un poco más de la historia, esta se data en la Loma de la Cruz. Yo quiero que alguno de nuestros oyentes nos escriba
si alguno se ha percatado que en la cruz que se encuentra, valga la redundancia, en la loma de la cruz, hay una mano. En esta cruz, en esta estatua, hay una mano. Y esta leyenda caleña se denomina la mano negra. ¿Alguno lo había escuchado? Sí, yo tengo relación a esa historia, pero no tenía ni la menor idea de que en la cruz estuviera. O sea, ¿está tallada en la cruz? Sí, efectivamente. Ahí estamos colocando la imagen de la cruz y efectivamente al lado de la cruz está una mano. Ay, sí. Esta leyenda se denomina la mano negra o la leyenda de la mano muerta. Hay varias categorías o varios escenarios con respecto a esta leyenda. Una de las más particulares, una de las más populares, está basada en la narración hecha por Álvaro Calero Tejada en su libro Cali Eterno, que se los recomiendo. Es excelente libro para los que quieran aprender un poco más de la historia de Cali. Dice la leyenda, cuya veracidad no ha sido posible detectar, que cerca de un pequeño montículo que existía a la salida de la ciudad hacia el sur, aquí en Cali, exactamente un montículo que hacía parte de la hacienda La Chanca. Debemos tener en cuenta que esta historia se desarrolló más o menos para los años 30, 40, y Cali no era una ciudad muy grande. Entonces este lugar todavía era potreros. En este potrero se ubicaba la hacienda La Chanca. Se dice que en este lugar se cometió un terrible crimen que conmovió a toda la gente de la pequeña ciudad, en donde un esclavo de raza negra llamado Juan Diego asesinó a su progenitora, que trabajaba en esta hacienda. El matricidio era considerado como un crimen atroz y era castigado con la muerte. Quien en este caso, Juan Diego, fue muerto a garrote por parte de las autoridades y su cuerpo fue enterrado en la parte alta de este montículo, en donde se erigió una cruz de madera para indicar al vecindario el sitio donde yacía el autor de tan repugnante crimen. Dicen algunos de los pobladores en ese entonces que al otro día vieron sobresalir una de las manos del cadáver. Se comenta que el hombre, en un esfuerzo para reincorporarse, cuando oscilaba entre la vida y la muerte, logró sacar la extremidad por entre la tierra y su último esfuerzo instintivo y sobrecogedor dejó los dedos índices y pulgar cruzados para formar la cruz. Esto en signo de la atroz injusticia que se había cometido, ya que él manifestó que no había cometido este homicidio. Por supuesto, esta escena causó un terrible pánico en toda la comunidad en general. Tras todo este suceso, valerosamente el que en ese entonces enterraba cadáveres en la hacienda, enterró nuevamente las extremidades de este muerto, pero se volvió a presentar al otro día siguiente este suceso. Entonces él optó, y la comunidad optó, por excavar un poco más esta sepultura y colocar sobre la sepultura una cruz de cemento en una base de ladrillo. Desde entonces, la mano y el brazo no han vuelto a aparecer en la loma de la cruz. Jesús bendito. Uno se pone a pensar cuántos posibles entierros podrán haber acá en la ciudad de Cali. Seguramente incluso hasta debajo de la casa de uno, de pronto alguna sepultura indígena, algún personaje o alguien que de pronto en vida hizo atrocidades, y uno que puede llegar a saber si de pronto esa persona en ese momento, a manera de desaparecerla, terminó enterrada debajo de la casa de uno, o donde uno trabaja, o donde uno comúnmente ve un lugar como agradable, y en realidad pueda llegar a tener una historia siniestra detrás y que absolutamente nadie lo conozca, ¿no? Sí, señor, hay muchas historias aquí en Cali,
pues preparando este programa nos dimos cuenta que Cali, además de tener una identidad de ser salsera, de ser una ciudad muy dicharachera, también tiene su identidad un poquito más oscura, ¿no? Todas esas historias que conocen nuestros abuelos, historias que vienen de tiempos muy, 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 muy atrás. Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos crecido incluso con estas leyendas. Y con la que acaba de mencionar Leo, yo la había escuchado también, pero en uno de los escenarios que él mencionaba que era diferente. La versión que yo conozco sí guarda relación a que tiene que ver con esclavos, pero en la que me contaron a mí está relacionado fue que era un matrimonio, una pareja de esclavos negros, y el amo le pegó a la negra y entonces él se metió a defenderla y como atacó al amo le habían cortado la mano. Entonces, que la mano andaba por allí buscando, pues, como en señal de venganza. No, pues cualquiera de las dos es horrible, déjame decirte. Sí, la idea de una extremidad independiente, como que no, Sí, por ahí no es muy divertida. Oiga, y de verdad que Sí. reitero la pregunta. O sea, aquí por lo menos James Tabarquino nos menciona de que sí había visto la mano en la Loma de la Cruz, exactamente al lado de la cruz, pero que en realidad no sabía que tenía una historia. Y eso es lo que yo invitaba a nuestros oyentes. Es que cuántos de estos lugares hemos visto y no sabemos esas historias. Y tal como lo mencionabas tú, Juli, cuántas casas, e invito a las personas que tengan de pronto casa propia, que investiguen quién vivió allí. Y antes de que fuera casa, ¿qué había allí? Porque tal y como tú lo mencionas, Juli, muchos de los lugares aquí en Cali eran haciendas, eran lagos, entonces, ¿cuántas personas no pueden haber sido enterradas en estas partes? Sería bueno Por lo investigar menos, estas historias. sí, por lo menos a mí me han contado, no me consta completamente, que el barrio donde yo resido, que es Las Ceibas, supuestamente antiguamente existía un lago, entonces digamos que esto eran como unos pantanos, unas lagunas, y que seguramente por esa, digamos que por esa existencia de esas posibles lagunas o charcos o pantanos, como le quieran llamar, es que algunas de estas casas, por no decir que todas, presentan problemas de humedad desde la parte del piso hacia arriba. Y eso digamos que es un tema que no se ha podido corregir en estas casas, es precisamente como por toda esa historia que tiene atrás y tiene debajo pues en las casas y que ha generado eso. ¿Verdad? Mito, leyenda, no se sabe. Y pues depende de cada uno de los que estamos escuchando ese programa de creer o no creer. Sí, tienes toda la razón. Estos lugares que circundan como las Ceibas, tengo familia que vive también en el 7 de agosto. Mira que tenés razón porque esas casas contienen mucha humedad. Puede ser que sí, era parte de lagos. Creo que hasta hay un lago cerca en el distrito que se llama Charco Azul. Eso es un lago como tal, ¿no? ¿Cuántas personas no habrán ahí? Imagínate. Ustedes están cambiando la manera de ver la ciudad en este momento. Yo creo que mañana todos o esta noche van a dormir con la idea de Jesús, ¿quién vivía en mi casa antes de nosotros? ¿Esto era un pantano, era una laguna? ¿Qué hay debajo de todo esto? No lo sabemos. Bueno, Claudia Milena López nos dice de que va a hacer la tarea de investigar quién vivió o qué era su casa antes de vivir allí. Yo creo que ella se va a sorprender en lo que va a Y que nos encontrar. cuente para dónde se va a ir después, a dónde verá vivir. Bueno, aprovecho este espacio pues para decirle a las personas que nos están escuchando y a través del chat, bueno, pues en principio muchas gracias por los mensajes y en segunda instancia, si conocen historias, mitos, leyendas de su barrio, de su sector, tradicionales o de pronto no tan conocidas y que algún pequeño grupo poblacional la puede llegar a saber y que quieran compartir por el chat, es totalmente bienvenida. Bueno, y Juli, continuando con las historias. creo que Juli nos tiene una. Vale, listo, mira. No sé si de pronto algunas personas que desempeñan labores en edificios icónicos de la ciudad o en empresas tradicionales de la ciudad se han topado con situaciones ambiguas, escalofriantes.
pues traigo a colación una muy particular porque tuve conocimiento de personas que me comentaron. De hecho, Nelly aquí me puede ayudar un poquito con esta historia. Sí, señor, a mí me pasó. Ok, listo, entonces vamos para allá. Y tiene que ver con algunos fenómenos paranormales que han sucedido en el edificio de la organización Carvajal, que queda ubicado en el barrio Santa Mónica Residencial. Ustedes saben que esa edificación, bueno, pues tiene pues toda su historia y todo el cuento. Y algunas personas en algunos lugares específicos de esta edificación han tenido algún tipo de, o han presenciado algunos acontecimientos de tipo paranormal. Yo voy a, de las varias que han escuchado, pues quiero traer una muy en especial porque me la contó alguien muy cercano. Resulta que en la empresa, obviamente, de acuerdo pues con algunas actividades que se desarrollan, hay personas que tienen que hacer turnos de trasnocho o tienen que hacer actividades denominadas 7x24. Entonces, en aras de eso, una persona se encontraba dentro de las instalaciones haciendo actividades de soporte, pero esa persona se encontraba prácticamente sola en el tercer piso de la edificación haciendo labores de soporte. Cuenta que mientras estaba trabajando empezó a ver que de repente algunos objetos del escritorio, implementos de oficina, empezaban a moverse. En principio como que no quiso como prestar como mucha atención a esto, pensó que de pronto eran gajes del cansancio, normal, medianoche, 2, 3 de la mañana, puede llegar a empezar a imaginarse cosas. Sin embargo, hubo un momento en que estuvo mirando fijamente el escritorio, se levantó a ver qué es lo que estaba sucediendo y un implemento del escritorio, si mal no recuerdo, creo que fue una grapadora o una perforadora, tuvo un desplazamiento muy fuerte, prácticamente que se cayó al piso de manera inexplicable. Lo que hizo esta persona fue inmediatamente, mejor dicho, decir, no, yo aquí trabajo mi turno y lo que necesiten de aquí en adelante, por favor, por teléfono, porque lo que es esta noche no soy capaz de soportar esto acá. Entonces, ese tipo de situaciones se han presentado. Obviamente, este tipo de cosas pasan en edificaciones muy antiguas, obviamente porque pues todas estas viejas edificaciones traen consigo una historia y como lo explicábamos ahora, no sabemos debajo de todas esas edificaciones y en su historia qué hay, qué entidades se quedaron eternamente, que no encontraron esa luz y que están por ahí deambulando tratando de buscar como un aliciente para su alma o simplemente una salida a ese mundo de tinieblas, buscando la luz que llaman. Y Nelly, bueno, contanos qué te pasó específicamente. Bueno, estando ahí en Carvajal, me tocó vivir como dos situaciones particulares a mí personalmente. Una fue en una noche, me encontraba con un compañero, con Javier, estábamos haciendo un trabajo, pues ya eran como las 10:30 de la noche porque teníamos que entregar un desarrollo y estábamos los dos solos en la oficina, cada uno en su puesto trabajando, cuando de repente la puerta hizo el amague como de abrirse, la puerta de la oficina donde estábamos nosotros. Entonces eso de que uno siempre contesta como que, ay, si vas a entrar, entra. Entonces la puerta ya no hizo el amague, la puerta se abrió y volvió y cerró, como de que alguien entró. Entonces yo miré a Javier me miró a mí y me dijo, bueno, así haya entrado o haya salido, nosotros dos nos vamos, cogimos nuestras cosas y para afuera, paticas para que las quiero. Nosotros no quisimos saber si fue que entró, si fue que salió, ni quién, ni cómo. Hay que aclarar que donde estamos nosotros, por ser unas oficinas en donde se trabaja con tecnología, no hay entrada de viento por ningún lado, todas las puertas están cerradas pues con sellos automáticos. Para poder entrar hay que tener tarjetas que vienen con chip incluido. Entonces digamos que no fue una fuente de viento la que abrió la puerta, y nosotros preferimos pues como salir de la oficina. Y el otro incidente fue también en una de esas noches, esas largas jornadas de trabajo, saliendo de la oficina, pasé por el lado de una de las oficinas y escuché clarito como alguien llegó y me hizo pss, pss, como de venga, entre. Bien pueda. Obviamente, sí, bien pueda, venga, que no es para eso. Obviamente la oficina era una de las oficinas de reuniones, estaba totalmente cerrada,
Igual como les digo, allá no ingresa cualquier persona, a esa hora todos estamos registrados, entonces tampoco quise saber quién era que me estaba llamando y decidí salir y nada que ver, pues no, como dejar la historia y aparte. Y finalmente, una que no me pasó a mí, sino una compañera muy cercana, le pasó bajando en una de las máquinas de café. Ella dice que ya bajó a sacar café de la máquina, encontró que había una señora que estaba delante de ella, que también iba a sacar café, pero que fue cuestión de que ella volteara a mirar hacia atrás y volviera a colocar la cara para mirar la cámara, perdón, la máquina, y ya la señora no estaba. No se escuchó ni taconeo, ni zapatos, como les digo, fue cuestión de segundos, como que la señora se apareció y volvió y desapareció, y ella pues prefirió tampoco tomar café y regresar a su puesto de trabajo. Entonces son como de Sí, ¿no? Y esos son pasillos largos que uno dice, no hay oportunidad que la persona salga corriendo y se pierda de pronto en un pasillo, en una puerta o algo, no, es improbable. Bueno, ustedes que conocen estas edificaciones, estamos hablando de Carvajal, para los que apenas están ingresando. ¿Estas edificaciones son antiguas o son relativamente nuevas? Pues Carvajal lleva como 100 años, yo creo que esa edificación allí es bastante antigua, ahí en donde estamos ubicados, en Santa Mónica Residencial. Ok. Willow de Armeros nos escribe, ¿saben la historia del hombre sin cabeza que decían que aparecía en Agua Blanca? Yo la he escuchado, y no solo en Agua Blanca, sino en todo el distrito, de que al parecer que es un señor que anda en caballo, que lo que se escucha es como el golpeteo de los cascos del caballo, y que cuando algunas personas se atreven a divisar, esto es en altas horas de la madrugada, ven que es una persona que efectivamente anda en su jamelgo y esta persona está sin cabeza. Yo sí lo había escuchado. Lo de Agua Blanca no lo había escuchado nada. Yo sí había escuchado lo del hombre sin cabeza en una película que vi, pero pensé que estaba muy lejos de mí, no tan cerquita. Ok, voy a seguir acá leyendo algunos mensajes también. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? dale, Juli. Listo, gracias, Leo. Bueno, Carolina Gutiérrez nos comenta por acá, con respecto a la primera historia de Busiraco, que algo similar había escuchado con respecto, pero con Cristo Rey, pues la verdad no sabemos si realmente el tema de Cristo Rey también obedece a algo relacionado con Busiraco o una leyenda parecida. ¿Ustedes de pronto saben algo, muchachos? Hay otra historia por ahí. Ok, listo. Y por acá también nos comenta también Carolina de que las historias que también pueden tener con colegios que fueron antes conventos. Uy, el tema de los conventos es un tema bastante álgido y donde pueden haber ríos de tinta que uno puede llegar a hablar mucho porque, claro, los conventos de antes pues no son como los que ahora uno conoce, donde la monjita es toda linda, toda bonita, ¿no? Sino que obviamente pues era un ambiente, digamos lo que eran los conventos, los monasterios, las antiguas iglesias, los retiros eran, digamos, espacios un poco hostiles en donde obviamente eran unas reglas muy estrictas y ante el incumplimiento de ellas obviamente era un tema de castigo físico y bueno, seguramente hasta de pronto alguna persona puede haber de pronto fallecido pues producto de los múltiples castigos físicos que puedan presentar en este tipo de lugares, ¿no? Incluso cuántas personas no habrán muerto en uno de estos conventos, porque yo no creo que estas personas, pues estamos hablando de época muy antigua, estas personas acto seguido no las llevaban directamente a los hospitales, sino que probablemente morían dentro de los conventos. Entonces, ¿cuántas energías acumuladas no hay allí? Sería un tema bueno que toquemos en próximas emisiones. Brian Mesa nos dice que Cali siempre tuvo un ambiente terrorífico, siempre tuvo y siempre lo ha tenido y lo tendrá. Es más, se hizo cine de terror como Carne de tu carne y Pura sangre. Habría que ver estas películas, creo que son películas o cortometrajes. A ver qué tal son. Sí, son películas y de hecho nuestro oyente se adelantó un poquito. Eso es uno de los tips que le tenía, uno de los datos que les tenía, porque resulta que para la historia, que es una también de las más viejas de Cali, que son los fantasmas que podemos encontrar en el ferrocarril, precisamente el incidente que dio como base toda esta historia es la inspiración de la película Carne de tu carne, del director caleño Carlos Mayolo.
Entonces aprovecho de una vez para contarles la historia. Resulta que en el ferrocarril, ustedes conocen donde está ubicado ahorita Metro Cali, y donde la gente va y pone las quejas sobre el servicio de transporte caleño. Entonces resulta que en la estación de ferrocarril, hace muchos años, para ser exactos, el 7 de agosto de 1956, a la 1:07 en el centro de Cali, se provocó una explosión de 7 camiones militares acompañadas por el ejército que llevaban 1.053 cajas de dinamita provenientes de Buenaventura, cargados con 42 toneladas, ¿no? Eso se iba a utilizar en la construcción de carreteras en el departamento de Cundinamarca. Más o menos en esa fecha, en el 56, Cali contaba con 400.000 habitantes, de los cuales con esa explosión de esos vehículos, dicen unos que había un soldado que estaba fumando y se puso a fumar al lado del camión. Bueno, hay muchas teorías con relación a esa explosión, pero esa explosión murieron aproximadamente 4.000 personas a causa de la explosión y otros 12.000 quedaron heridos. Entonces pueden imaginarse que la explosión fue muy, muy, muy grande en esa época. Y resulta que fue tan grave la explosión que decían que muchos de los muertos que ya estaban en el cementerio central cerca también fueron, o sea, con la explosión, o sea, salieron de las bóvedas, se salieron del piso. Entonces fue una cosa muy horrible, fue muy tétrica, porque cuando la gente tuvo que ir a reconocer a sus familiares, pues encontraban partes de ellos, ¿no? Y resulta que el ferrocarril fue un sitio en el que se fueron a dejar los cadáveres para que la gente pudiera hacer reconocimiento de los cuerpos. Entonces dicen pues que como ahí quedaron los cuerpos, hubo mucha gente que nunca la fueron a reconocer, hubo mucha gente que no la pudieron recoger y darle esa sagrada sepultura, pues que las almas todavía andan dando vueltas allí en el ferrocarril. Y que hacen manifestaciones, ¿no? Entonces, como les decía, este incidente es el que inspira la película Carne de tu carne, del director caleño Carlos Mayolo, y el incidente también ha sido mencionado, por ejemplo, en la novela de Thomas Pynchon, que fue publicada en el 63, y él hace una breve referencia a ese desastre, y también en la novela Museo de lo Inútil, de Rodrigo Parra Sandoval, en donde la explosión pues forma como parte fundamental del hilo narrativo de las novelas, como para que vean que estas leyendas, que para nosotros son leyendas de la identidad caleña, que pueden ser leyendas urbanas ya, porque pues ha pasado mucho tiempo y han ido cambiando, han ido variando en algunos de sus argumentos, también han sido tocadas y han sido mostradas en otros espacios. Con relación al ferrocarril, tengo unos testimonios. Había una persona, uno de los que trabajó allí, decía él que más o menos a eso de las 6 de la tarde estaba sola en la oficina terminando el trabajo y escuchó que alguien se quejaba. Entonces ella no le prestó atención, pero el sonido empezó a hacerse más fuerte y ya se convirtió en un llanto intenso. Pero pues ella, cobarde como yo, ella prefirió apagar el computador e irse. Ella no fue a averiguar. No es como en las películas de terror que uno va a averiguar quién es que llora. No. En el caso de la vida real somos muchos los que preferimos quedarnos con la duda y partir. Total. Entonces, ¿cuántos de ustedes y de nuestros oyentes no han estado allí en la estación del ferrocarril o en Metro Cali o cerca de esta estación? Esa edificación también es bastante vieja. Y historias como esas se escuchan mucho. Y de nuevo, entro yo a escena. Yo también trabajé allí un tiempo y sí es cierto que se escuchan pasos. En la oficina donde estábamos nosotros en turno, se escuchaba como si alguien estuviera sentado tecleando cerca de nosotros. Una compañera alcanzó a ver como un vaso empezaba a flotar en el aire. Entonces, sí hay como una fuente ahí bastante paranormal en ese edificio. Bueno, Nelly, contanos, tú has estado en todas las partes donde asustan, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que yo tengo como cierta reticencia a estos temas? Porque sí me han pasado cositas y yo sé que sí es posible, que sí es real, entonces como que prefiero mostrar cierto tipo de respeto. James Tabarquino nos dice que tiene entendido que las oficinas de Carvajal sí son muy viejas, lo que preguntábamos hace poco.
Sí, sí, y también está muy conectado con el tema de la explosión. También dice que fue bastante fuerte en esa fecha. Que es una explosión bastante fuerte, sí, de verdad que sí. Bueno, Julián, creo que nos traes una historia. Efectivamente, listo. Esta historia seguramente muchos tienen conocimiento, quizás algunas otras personas hayan tenido que verse involucradas directa o indirectamente con esta historia, y es con un difunto en particular, sí, un difuntico, que es bastante frecuentado y visitado en el cementerio central. Pues sabemos que hay, obviamente hay personas ahí que están, que descansan su sueño eterno y que son o que han sido famosas y renombradas. Se tiene conocimiento de una niña que es milagrosa. Se tiene conocimiento también de una mujer francesa que venía a contraer nupcias acá en la ciudad de Cali, pero en el navío que venía pues naufragó y pues falleció. Pero quiero traerles específicamente el caso del señor Adolfo Aristizábal. Seguramente muchos han escuchado acerca del señor Adolfo Aristizábal, que lo asocian con la famosísima leyenda del monstruo de los mangones. Bueno, pues para los que no saben qué son mangones, pues los mangones son cercos donde se cierra el ganado. Y digamos que la leyenda que cuenta. Pues resulta que por allá entre los años 1960 aproximadamente, por la época, pues el señor en vida, él padecía una enfermedad. Su enfermedad era la leucemia. Entonces, los médicos de la época le decían que obviamente pues para el tema de la leucemia obviamente se requerían pues constantes transfusiones de sangre. No sé exactamente quién le dijo o qué fue lo que pasó. El caso es que dentro de las hipótesis que le dieron, pues obviamente como para a manera de antídoto de esa enfermedad, pues le decían de que lo ideal era que él succionara la sangre de los niños, entonces, o de los humanos. Entonces se escucharon muchos casos para esa época de niños que fueron raptados o desaparecidos o encontrados fallecidos. Y obviamente pues se encontraba que efectivamente ellos han sido víctimas pues de esta de este personaje, pues de este monstruo de los mangones. El asunto es que las autoridades nunca lograron capturarlo ni tampoco pudieron comprobarle de manera tangible, pues, o de vista como tal estos hechos. Entonces, en el año de 1963 el hombre fallece y bueno, pues sus restos en ese momento reposan en el cementerio central, pero no para el asunto. Si bien es cierto que en vida pues, obviamente pues fue una persona que digamos realizó pues en teoría realizó actos abominables, muy al margen de que si se lo puedan demostrar o no. En este momento es una persona a la cual muchas personas que visitan el cementerio acuden a él para pedir una ayuda celestial, que les ayude con temas de salud, con temas de trabajo, con temas de dinero. Entonces le hacen peticiones y para sorpresa de muchas personas, para los que no conocen de la historia, resulta que este señor Adolfo Aristizábal a muchas personas les ha concedido sus peticiones. Y entonces estas personas que han sido beneficiarias, por decirlo de alguna manera, o han recibido milagros o bendiciones, si lo queremos llamar así, de este señor, pues ellos obviamente le agradecen colocándole una ofrenda a manera de una placa en su tumba o incluso dejándole moneda sobre la tumba. Entonces, para las personas que tengan la oportunidad o han ido o conocen y ven el cementerio central, la tumba de don Adolfo Aristizábal, se encontrará que su lápida está completamente llena de placas en acción de gracias por los favores recibidos, como si fuera una virgen, como si fuera un Cristo. Como si hubiera sido un santo. Sí, qué horrible, porque pues con la historia que tiene detrás, o sea, qué clase de favores, o sea, qué clase de cosas podría hacer uno por él que le gusten como para que le cumpla con algo. O sea, el man no debe tener gustos fáciles de complacer. No, yo más vale me pregunto esto. Ok, listo, puede cumplir los favores, pero ¿y cómo los va a cobrar? No creo que sean gratis. Sí, por eso te digo, o sea, qué cosa hay que ofrecer
que a él le guste, que sea de su agrado para que pueda cumplir. No sé, me parece como muy bizarra esa historia. Bendito Dios. Y yo sí la había escuchado también, y sobre todo el tema de los niños, y no solamente en esta historia, sino que si nos ponemos a revisar historias de filosofía griega, romana, siempre ha habido por allá el paranormal que considera que la sangre de los niños tiene propiedades curativas. Muy tenaz. Bueno, yo les traigo una historia que también es en un lugar supremamente reconocido en Santiago de Cali. Este es San Antonio. Quizás es una derivación de las historias que ya hemos conocido acerca de La Llorona, si es que lo queremos denominar de esta forma. Pero se dice que en el año de 1953 vivía en el barrio San Antonio el concejal Álvaro Pérez Llanos con su esposa Micaela. Rectifico la fecha, 1853. Se dice que era un matrimonio que pertenecía a la clase alta de la ciudad, que con ellos vivía también una hermosa joven, una empleada de descendencia gitana y mestiza, de exuberante belleza, llamada Margarita Hernández. La leyenda cuenta que Margarita conoció en una fiesta a don Salvador Rivera, del cual se enamoró a primera vista. Aquí empezó la tragedia, pues Salvador estaba casado con doña Ana Maldonado, quien al darse cuenta de la infidelidad de su esposo, envió una carta a nada más y nada menos que al obispo de España, acusando a la pareja de adulterio, y también a don Álvaro Pérez, que era en ese entonces concejal. Al darse cuenta del penoso incidente, decidieron matar a don Salvador. Don Álvaro Pérez esperó al enamorado, a don Salvador, tras la puerta de su casa, y al verlo llegar desvaina su espada para darle muerte. Pero don Salvador se defendió con su espada e hirió a don Álvaro. En todo este alboroto despertaron a Micaela, la esposa de este mencionado concejal, quien al darse cuenta de todo este asunto golpeó casi hasta la muerte a Margarita, su empleada, y la acusó de ser una ramera. La echó de la casa. Margarita, tras todo este suceso, se suicidó en su alcoba, y don Salvador, por su parte, fue acusado de adulterio y desterrado de sus tierras. La familia Pérez intentó ocultar la desgracia y para eso lanzó el cuerpo de Margarita envuelto en una manta a un terreno baldío. Pero ahí no terminó la desgracia. Don Álvaro Pérez comenzó a sentir ruidos en la sala de su casa y en uno de los chequeos fue atacado con demasiada furia, por lo que se dice que era el fantasma de Margarita. El suceso se repitió consecutivamente durante varias noches. Se dice que Margarita deambula las calles de San Antonio hoy en día llorando su pena. Historia que no conocíamos. Sí, no, esa sí no la conoce con tanto detalle. Apenas me desayuno. Quizás, como les mencionaba, es una derivación de lo que conocemos como La Llorona, pero esa historia que conocemos es, pues, comúnmente, coloquialmente, es de una madre que perdió sus hijos, pero no, esta es una mujer que llora por su infortunio, por su amorío y por la forma en que pereció. Sí, por la forma en que murió. Qué duro. Pues no sé, de pronto si alguno de nuestros oyentes ha escuchado a alguna mujer llorando o conoce a alguien que le haya tocado enfrentarse contra una de estas manifestaciones, que nos lo cuente, que aproveche en el chat y nos cuente a todos si la ha escuchado o si ha participado o si le ha tocado alguna de esas historias en alguno de estos sitios que hemos mencionado. Ya hemos hablado de La Loma, ya hemos hablado de los edificios del edificio de Carvajal, hemos hablado de varios sitios, entonces yo creo que nos pueden contar sus experiencias. Sí, de hecho por acá James Tabarquino nos está comentando de que él ha escuchado algo con respecto a la cruz que está sobre la calle 25, precisamente la que se erigió pues conmemorando lo de la explosión de
que fue en ese mes de agosto, 7 de agosto creo que fue, me corrigen. Sí. Y dice textualmente James, lo que tiene entendido es que en esa cruz de la calle 25 se colocó con la intención para que las almas descansaran en paz, porque ese incidente de la bomba de la gente falleció, fue muy trágico. Y adicional de que ha escuchado de que este tema de la cruz pasa algo muy similar con una tumba de una persona que está sepultada en el cementerio central de Bogotá, que es el señor Leo Cops, que fue un empresario de la cervecería Bavaria y que pues también es una historia muy similar a lo de Don Adolfo Aristizábal Quincal. Una historia muy, muy interesante, gracias a nuestro oyente. Y bueno, como yo ya quedé institucionalizada como la niña de las mascotas, la niña de las historias paranormales con animales, la noche de hoy les traigo una que se llama el pollo pelón, también conocida como el pájaro pollo. Entonces, para que introduzcamos un animalito paranormal. Entonces, la historia de este pollito o pollo mutante, su historia surge cuando un demonio se apoderó del cuerpo de una joven en el Valle del Cauca y por esta razón la mamá busca un exorcista. Resulta que cuando llegó el cura se dio cuenta que ese diablo solo saldría del cuerpo si se encontraba otro para refugiarse. Y el sacerdote pues lo único que pudo observar cerca fue una gallina con sus crías. De esta manera, resulta que ese demonio abandonó el corazón de la joven, pero tomó la forma de uno de los polluelos y piando y volando se perdió en el horizonte. Entonces ustedes no sé si han visto cómo es un pollo cuando recién nace. Es una cosa de plumas, rosada, un poquito fea. Entonces resulta que esta historia nos dice que tiene forma de pollo recién nacido, un poco más grande, con los ojos saltones, rojos y chispeantes. El pico es afilado y tiene color verde fosforescente. Tiene el cuello de víbora, por eso les digo que es un poco mutante, alas de vampiro y patas de gallo con enormes espuelas. Entonces dice que hay quienes aseguran que se escucha mucho en el Parque del Acueducto y que en Pance también se le escucha de vez en cuando. Resulta que estas historias que hemos mencionado fueron recopiladas por un investigador vallecaucano que se llama Raúl Silva Holguín, y en el segundo tomo de su libro, Valle del Cauca, el Valle Íntimo, él dice que este demonio se escucha piar en las noches oscuras o cuando muere un condenado y se va al infierno. Otra de las cosas que también encontré como curiosas, dicen que si a las personas escuchan al pollo pelón que pía cerca, es porque el pollo está muy lejos, pero si lo escuchan que pía muy lejos, es porque el pollito está muy cerca. Otra de las cosas, pues resulta que este pollo es más como una alarma, ¿no? Es como algo que te dice que algo malo va a pasar o está pasando. Por eso es que dice que se escucha piar cuando hay tormentas muy fuertes, se escucha piar cuando alguien muere y se va para el infierno. Otros dicen que, por ejemplo, si están en una casa y solamente una persona lo escucha y las demás no escuchan nada, es porque el pollo le está diciendo a esa persona que algo le va a pasar a uno de sus conocidos, algo trágico le va a pasar a alguno de sus conocidos. Entonces, esa es la historia del pollo pelón. Claro que para que no suene como tan divertido, el pájaro pollo. Sí, la verdad estuve buscando información y hay mucho texto, mucha historia, como les decía, incluso está dentro de uno de los tomos del libro del escritor Raúl Silva Holguín, contándonos la historia sobre el pollito pelón. Entonces dice que si se escucha el pollo piar, es porque algo trágico va a pasar. Sí, no lo llame, no se ponga a llamar cosas, deje así, deje así. Deje los santos quietos, dice mi mamá. Iglesias.
En este momento, para este año, se necesitaba construir una iglesia en el kilómetro 19 de la carretera a Yanaconas. El pueblo era pequeño y la mayoría de los habitantes estaba en contra de ayudar a los frailes. Al ver que la misión era casi imposible, los frailes desistieron, excepto uno, que estaba decidido a terminar la iglesia. Con el paso del tiempo, el fraile se ganó el respeto y el cariño de todos los pobladores, a tal grado de que la iglesia fue terminada con su ayuda. Como agradecimiento, el fraile decidió llevar a esa iglesia una gran imagen de una virgen que se convertiría en la patrona del pueblo. Incluso esa virgen todavía se encuentra allá. Este fraile llevó desde Quito hasta esta iglesia de Pichindé esta virgen y la mostró a todos los feligreses. Ellos estaban totalmente muy felices y agradecidos. Además, porque esta imagen tenía dos hermosas y costosas esmeraldas en los ojos, esmeraldas reales. Con el pasar del tiempo, el fraile fue designado a otra ciudad, así que se tuvo que despedir de los pobladores. La iglesia no tuvo párroco durante muchos meses, hasta que un día llegó un hombre que decía ser sacerdote. Algunas mujeres decían que él no había sido ordenado ante Dios, pues por todos los comentarios y las actitudes que realizaba. Los hombres pensaban que se trataba de un suplantador y efectivamente el hombre lo era, puesto que se dio cuenta de las gemas en la Virgen y planeó todo para tomarlas y desaparecer del pueblo. A los 3 días de haber llegado este hombre, fue encontrado muerto dentro de la iglesia. Lo había aplastado la Virgen y lo más extraño es que los ojos de esmeralda de esta figura ya no estaban. El piso de la iglesia estaba lleno de sangre y nadie supo qué pasó con las esmeraldas. Al día de hoy muchas personas vieron que a la hora de la misa en Peñas Blancas el sacerdote aparece en la carretera, que parece estar pidiendo un aventón a los conductores que pasan por ahí. Sin embargo, a este sacerdote no se le ven los pies, es decir, está flotando. En ese momento es donde se dan cuenta todos de que es un fantasma. Se supone que el alma de esta persona sigue penando en busca de los verdaderos ladrones de las gemas que él siempre quiso obtener. Y como castigo, dicen que este ente maligno no podrá descansar hasta lograr recuperar las piedras preciosas y devolverlas a esta virgen. ¿Cómo la ven? Uy. Muy Oiga, fuerte pero, esa historia. Sí, no sé si de pronto los oyentes han tenido conocimiento de otro tipo de historias donde se han involucradas imágenes religiosas. Obviamente esas imágenes también encierran muchas historias y claro, uy, el tema ahí toca nuevamente un tema de las apariciones en la carretera, ¿no? En donde uno dice, carajo, o sea, si yo voy en un vehículo y me encuentro a alguien y me pide un aventón, ¿yo qué hago? ¿Lo dejo ahí o lo llevo? ¿O qué hago? Bueno, en ese momento no lo puedo llevar porque pues hay coronavirus, ¿no? Pero uf, bastante pesado el asunto. Pesado completamente. Sí, todas las historias que tengan que ver con iglesias, conventos, cruces, santos, no, o sea, todo eso tiene mucha carga emocional, psicológica y todo lo que quieran detrás, entonces es un tema bastante fuerte. Bueno, yo invito a todos nuestros oyentes que vean este video para que se puedan ir a dormir en calma. Ya regresamos. Sí, bueno, ahí, antes que nada, comentarios con respecto a los videos que hemos colocado en el chat, nos gustaría leerlos, si alcanzamos ahí a leer algunos comentarios. Verdad, mentira, mito, ilusión óptica, efecto de cámara, no lo sabemos, pero era algo que queríamos traerles para ustedes. Y bueno, a Leonardo, muchas gracias por conseguir estos videos que alimentan mucho la morbosidad paranormal de la gente, ¿no?
por decirlo de alguna manera. Con gusto, con mucho gusto para ti y para todos nuestros oyentes. Bueno, aquí nos podemos quedar hablando de muchísimas otras historias, como por decir algunas, la candileja, la mano peluda, digamos, manifestaciones que se han presentado en los ascensores de la Torre de Cali, las apariciones o los fenómenos paranormales que se desarrollan en el edificio Coltabaco, que están documentados. Pueden existir muchas otras historias. Las brujas que se han aparecido, creo que si no me acuerdo, creo que en el barrio El Jardín hablan de una bruja, no recuerdo bien en qué barrio, pero es por allá, por esos lados más o menos. Pero bueno, de todas maneras, agradecer a las personas que estuvieron conectadas. La idea es que, bueno, hoy tuvimos un inconveniente con la cuenta de Café Paranormal. La idea es la próxima semana ya retomar como tal el canal. Y bueno, invitarlos a que se suscriban. El canal en YouTube es Café Paranormal, así como se los estoy mencionando. Y bueno, también aprovechar pues a que Leo y Nelly nos compartan sus redes sociales, pues para que también estemos conectados todos. Entonces, Nelly, cuéntanos tus redes sociales, ¿cuáles son? Me pueden encontrar como @enobranegraletras en Facebook, en Twitter y en Instagram, @enobranegraletras. Listo. ¿Y don Leo? Bueno, a mí me encuentran en Instagram como ofideas, @ofideas.xls. Ahí es otro canal que tengo y la idea es brindar algunos tips que nos pueden ayudar en el día a día en nuestras organizaciones. Ok, listo, gracias. Y bueno, y quienes hablan Julián, pues me encuentran en mi canal de YouTube, en mi fanpage de Facebook y en Instagram como Parroquiano Julián, para que estemos ahí conectados. A todos nuevamente muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. A Leo, a Nelly, muchas gracias por permitirnos ese espacio, y la próxima semana estaremos con otro tema. Si hay algún tema que de pronto quieren que hablemos en próximos programas, en los comentarios nos lo pueden dejar a través del canal o a través de la página de Instagram de Café Paranormal. También nos pueden dejar comentarios, inquietudes, estaremos ahí súper atentos. Y bueno, de pronto personas que nos quieran comentar o quieran participar con ideas o con relatos, testimonios, también para nosotros sería súper importantísimo y chéverísimo poder compartir eso en este tipo de espacios. Entonces, muchas gracias, Juli. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y nuevamente los invito a que se suscriban al Café Paranormal. Bueno, que tengan buena noche y que Morfeo sea más fuerte que Buciraco. Que duerman si es que los dejan. Exacto. Ok, se cuidan. Chao, chao.